días o buenas noches, depende a qué hora me estén viendo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es para despuntar el vicio de esto del tarot, de la magia y demás cuestiones. Hoy vamos a hablar un poquito el tema de las tiradas, ¿sí? Tenemos en este caso este mazo, que es el de español redondo. Tenemos este otro mazo, por ejemplo, que es el egipcio. Y tenemos este otro mazo, que este es el más complicado de todos, que es un Marsella, pero que, como pueden ver, tiene dos lados. Bueno, ¿cuál es el tema? Acá muchas veces la gente tiene armado en su cabeza cómo se debe tirar el tarot o cómo o va conociendo a medida que va recorriendo tarotistas, entonces dice, este lo hizo así, este lo hizo así, entonces es así. Y es un arte en realidad, no tiene una forma, no tiene un manual. Hay cursos y talleres, pero que no te van a enseñar a tirar el tarot como se debe, sino que lo que te van a enseñar es a cómo vos podés canalizar con esa herramienta, y después uno va haciendo ese arte y va construyendo esa tirada con el consultante. Bien, acuérdense siempre que una consulta, una sesión, es una consulta entre tres personas: el tarotista, el consultante y las cartas. Bien, las cartas son ese vínculo, ese mediador, esa persona, ese que hace de negociador, esa persona que hace de intermediario entre el tarotista y el consultante. Entonces, ¿qué podemos tener de esta relación? Bien, un espacio de comunicación donde las energías se ponen de manifiesto en la mesa y ahí cada uno cumple su función, su rol. Bien, bueno, entonces, dependiendo dónde hayas aprendido a tirar las cartas o si no has aprendido a dónde hayas consultado o las experiencias que tengas, o aún así si no tienes experiencia, básicamente estas bases, esta es la base desde donde todo comienza. ¿Bien? Entonces, hay algo que es muy interesante en relación a las cartas, que es un poco sacarse esos prejuicios, desmitificar esas cuestiones de, si la muerte te va a pasar algo malo, si es la torre te va a pasar algo malo, si son espadas que te están haciendo un daño, sí, bueno, no. La idea, por ahí, como todo arte, es entender cómo el consultante se dirige hacia el tarotista o hacia las cartas, cómo el tarotista se relaciona con las cartas y cómo las cartas se relacionan con ambos. ¿Bien? Entendiendo esta relación, va a ser más fluido o va a ser más cercano que la información llegue a donde tiene que llegar. ¿Bien? Entonces hay algo muy interesante en las cartas que pasa, que es esto. Por ejemplo, tenemos cartas como este, que es el tarot egipcio, en las que nosotros podemos hacer una tirada. ¿Y cómo arrancamos? Mezclando. Hay tres pasos en el tarot: mezclar, cortar y leer, básicamente. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a mezclar. Entonces tenemos tarotistas que mezclan así, tradicionalmente, y esto es una forma ya de relacionarse con las cartas. Es ya una forma de conectar con esas cartas. Es como decir, teniendo en cuenta que las cartas son una persona más en la consulta, decir, che, hola, ¿cómo estás? Vos sabés que hoy tenemos un tema, tenemos que preguntar, tenemos un consultante que quiere resolver un problema. Entonces, estas cartas empiezan a relacionarse con el tarotista. Después las cartas, cuando cuando el consultante corta, es como que el tarotista le presenta al consultante, le dice, bueno, viste que te comenté de esta persona que tiene estos problemas, ¿verdad? Es este. Entonces la persona, el consultante corta y ahí es como que le da la mano y saluda el tarot. ¿Bien? Entonces, una cuestión es el dar las cartas. Otra cuestión es cómo cortan las cartas, cómo se cortan las cartas. Y otra cuestión es cómo se leen las cartas. En la primera cuestión a resolver de cómo se mezclan, es muy amplio. No vamos a ir haciendo videos de a poco así contando esto. Hoy en particular les voy a mostrar qué pasa cuando las cartas salen al derecho o al revés. Y algo que tienen las cartas redondas, que es mucho más útil, mucho más interesante.
Entonces, por ejemplo, supongamos que hacemos una tirada de 3 y nos salen algunas cartas al derecho, otras al revés, todas al derecho, todas al revés. Bien. Primero que nada, no se puede inferir que una carta que sale al derecho, una carta que es buena y una carta que sale al revés es mala. Tenemos que recordar que en el tarot no hay buenos y malos, no hay energías buenas, energías malas. La energía es energía, no tiene intención. La intención se la pone el ser humano. Entonces, si el ser humano usa una energía para hacer daño, sí, podemos decir que la energía es mala, pero en realidad no es la energía, es la intención que le ha dado esa persona. Entonces, una carta no puede ser ni buena ni mala. ¿Bien? Una carta es una energía y esa energía se lee en contexto. ¿Bien? Y la persona que le pone la intención es la que va a hacer que esa energía se desenvuelva en forma favorable o en forma perjudicial para otra persona. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos, lo primero a tener en cuenta cuando tenemos cartas es que el derecho al revés, nada, tranca. No es ni bueno ni malo. Se lee el contexto. Después, las cartas redondas nos brindan otra posibilidad, mucho más amplia, que está buenísimo. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, más variedad de interpretación. Porque acá no tenemos un derecho y un revés. Tenemos cartas que van girando. Entonces, una carta puede estar más inclinada o rotada hacia otra carta y otras cartas van a estar más inclinadas o rotadas hacia otras cartas y en su conjunto vamos a ver que muchas cartas apuntan en distintas direcciones, que es mucho más nutrida esa información. ¿Ya? Entonces vamos a tener por ahí lecturas distintas con cartas redondas que con cartas rectangulares. ¿Qué es lo que diferencia una de otra? El propósito de la lectura. Si uno va a tener lecturas por ahí que son mucho más finas o que quiere profundizar sobre ciertos conceptos y demás, va a ser útil que se utilicen las cartas redondas. En tanto que las cartas rectangulares van a ser para unas tiradas más de conocerse con la otra persona, de conocer el problema. Nos pintan más un panorama de cómo está la situación, de cómo es el contexto. Nos dan todo lo que es la información, digamos, del problema. Y después las redondas nos pueden ser útil, por ejemplo, en mis lecturas, para profundizar sobre ese problema en particular o sobre alguna cuestión que se quiera trabajar. Bueno, espero que les haya sido útil. Vamos a tratar de fraccionar estos videos y ir publicándolos de a poco en las redes sociales. No se olviden de compartir Ale Tarocchi con doble C en todas las redes sociales. Les mando un beso.